Muy buenas tardes. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase número 8. Es la clase sobre el tema del panchanga. Es un subconjunto, o sea, es una parte de toda la información que viene manifiesta en la carta astrológica y es considerado un subconjunto de indicadores que pues se consideran muy importantes y digamos que es una de las partes más importantes porque debe ser interpretada, o sea, definitivamente es algo que se debe de analizar al momento de que nosotros o cada uno de ustedes puedan analizar una carta, pues en este caso, pues ustedes deberían de tener su carta impresa y digamos que dentro de la carta impresa viene esta parte dentro de lo que yo les había enviado. En este caso, por ejemplo, se encuentra en esta parte de acá abajo que dice Panchangan Johnny. Aquí lo que se van a analizar son cinco divisiones específicamente, aunque hay más, esas posteriormente van a ser interpretadas, pero las principales son las cinco primeras, por eso se le da el nombre de Panchanga. Panchanga, pancha significa cinco y yanga significa división, o sea, la palabra panchanga refiere a cinco divisiones del tiempo, donde se va a analizar, por ejemplo, algo que se conoce como el vara, que es el día en el cual uno nace, el titi, que es la fase en la cual uno nace, el karana, que viene indicando un aspecto relacionado al crecimiento, ¿no? De lo profesional y lo económico, el yoga, que tiene que ver justamente con esa capacidad de poder relacionarse socialmente y de poder generar una satisfacción personal independientemente del desarrollo y el crecimiento material que una persona pueda hacer. Y nakshatra, que tiene que ver con ese aspecto de manutención de lo físico como tal, o sea, la capacidad de poder sustentar y mantener las cosas que son consideradas materialmente, hablando incluso del aspecto físico en una persona. Entonces le estaba comentando que pues el panchanga es algo que debe de ser interpretado, ¿no? Debido a que constantemente o a menudo pasa que muchos astrólogos ignoran esta parte simplemente porque la consideran un poco importante, ¿no? O a veces no saben interpretarla o consideran que estas divisiones no tienen mucha importancia. Entonces, el panchanga son consideradas cinco divisiones del tiempo y es por eso que es importante interpretarlo, ya que de ahí radica mucha información de la cual se puede obtener para poder conocer a mayor profundidad la predisposición que puede traer una persona con respecto a los cinco elementos que corresponden al panchanga, porque el panchanga está regido por los panchamahabutas, ¿no? Pancha, cinco, panchanga, cinco divisiones, panchamahabutas, cinco elementos. Entonces, cada una de estas divisiones tiene una influencia de cada uno de los elementos que pues son divisiones que también se relacionan a un aspecto del tiempo, ¿no? Un aspecto del tiempo con respecto a al momento de nuestro nacimiento y lo que puede estar predispuesto en los diferentes periodos planetarios que una persona puede manifestar. Entonces es importante, ¿no? Es importantísimo no omitirlo porque hay mucha información que incluso puede ser oculta, oculta en el sentido de que uno puede ver uno de estos indicadores y uno puede decir, ah, bueno, pues el Karana es tal, el Titi es tal, el Yoga es tal, Nakshatra, el Hora y el Vara, que representa el día de nacimiento, son tales y ya. Pero en realidad hay mucha información oculta y esa información, como les decía, nos puede dar mucha facilidad de interpretar todo lo predispuesto que está en el destino de de la persona, ¿no? O sea, el panchanga juega varios roles en nuestra vida, ¿no? Y nos impacta en varias de nuestras capacidades, ¿no? Tanto a nivel intelectual, físico, social, ¿no? Justamente, ¿no? Como le estaba mencionando, ¿no? Entonces, panchanga, pues prácticamente son cinco miembros del tiempo, así se considera, en relación a estos cinco elementos, ¿no? Entonces, ustedes, como les decía, lo tienen en en su carta astrológica. Como les decía, hay otros indicadores que no los vamos a abarcar ahorita, que por ejemplo es el PADA, que es por ejemplo,
la división en la que se encuentra la luna al momento del nacimiento, que es el nakshatra. Hay un sonido que nos puede ayudar a conectar, ¿no? A comunicar adecuadamente con las personas. Incluso es un sonido que se considera hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo sonoro. Cada quien tiene un sonido distinto para poder ayudarnos a conectar incluso a nivel de negocios, ¿no? O a nivel de comunicación. Está la deidad y entre otras cosas, ¿no? Pero aquí vamos a analizar los cinco primeros, que son las cinco divisiones más importantes. Y bueno, esta es la manera en que se manifiesta. Dice Panchanga Anjoni, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de manifestación del Panchanga. Hay, por ejemplo, programas que vienen así, hay programas que vienen un poquito así como más concentrado, comprimido, ¿no? Que bueno, que con la práctica pues uno ya puede irlo interpretando, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí dice el nombre del día, aquí dice, por ejemplo, la fase que es Krishna, que es oscura, Duitilla, el segundo día. O sea, ya cuando uno tiene el idioma, lo entiende, sabe que este es el día, sabe que esta es la fase lunar, sabe que este es el nakshatra, sabe que este es el yoga y este es el karana, karilla, ¿no? Son los cinco principales y de ahí, bueno, se manifiestan los demás, ¿no? Pero los cinco primeros son los más importantes. O sea, todos son importantes, pero al final de cuentas estos cinco nos van a dar mucha información que están relacionados a estos cinco elementos, como decíamos, ¿no? Entonces, el yoga, que es uno de las cinco divisiones, se relaciona al planeta Júpiter y representa el elemento Akash. El Vara, que se relaciona al día ¿cómo se dice?, de nacimiento, se relaciona al elemento fuego, está regido por Marte. Tenemos el Karana, que es una subdivisión de la fase lunar, que está regido por Mercurio y está representado por el elemento tierra. El Titi, que está regido por Venus, representa el elemento agua, que tiene que ver con ese aspecto emocional, mental, cómo se manifiesta. Y el nakshatra, ¿no? Que tiene que ver con esa capacidad de sustentar y de mantener. En los nakshatras y cada uno de estos indicadores son importantes aprenderlos porque a través de ellos nosotros podemos utilizar ya métodos de predicción, ¿no? O sea, a través de conocer los nakshatras, los titis, los varas, ¿no? Los joras, uno puede determinar periodos de tiempo que pueden ser favorables con respecto a una actividad en específico, que ahorita no vamos a profundizar completamente en cada uno de ellos, o sea, sí vamos a hablar sobre su influencia, qué es lo que manifiesta y cómo se puede interpretar en la carta de una persona. Por ejemplo, con respecto al nakshatra, en el tema del nakshatra uno, por ejemplo, puede llevarse más tiempo, ¿no? Explicando únicamente los nakshatras, que es lo que vamos a ver más adelante en el curso, donde hay categorías, hay divisiones, hay eh, influencias, ¿no? De nakshatras con diferentes regencias planetarias que se utilizan para determinar periodos de tiempo favorables para realizar actividades específicas, ¿no? Que pueden ser desde compras, inicio de proyectos, cosas que tengan que ver con movimiento, etcétera. Entonces, estas cinco divisiones del tiempo pueden ser calculadas. Sin embargo, pues los programas, ¿no? Los programas de astrología ya los calculan de forma automática. En este caso, pues no tiene sentido. Bueno, en un momento podría ser interesante el aprender exactamente cómo se calculan, pero los programas ya lo calculan de forma automática. Entonces, el Sol y la Luna, en este caso, pues son los responsables de esta manifestación, ¿no? Que pues, digamos, el Sol representa el aspecto Purusha, ¿no? Que indica el aspecto masculino, que tiene que ver con ese aspecto masculino de la divinidad, y también la luna representa lo que es la Prakriti, que es esa energía femenina que otorga bienestar y que otorga placer. Cuando se une, tanto el sol como la luna, se crea, hay creación, ¿no? Hay manifestación de diferentes indicadores, y de esa manera, digamos, se pueden conocer esos aspectos, ¿no? Entonces, la luna representa esa energía creativa y el sol es ese aspecto purusha. Entonces, esa es la consideración de estos cinco, de estas cinco divisiones del tiempo, ¿no? Entonces, el yoga, los vamos a ir explicando uno por uno, está representado por el elemento Akash y está regido por Júpiter, Nakshatra, por el elemento aire o Vayu, Vayu Tattva,
y está regido por Saturno. El Titi es agua, Yala Tatua está representado por Venus. El Karana por Prithvi Tatua, que es el elemento tierra, está regido por Mercurio. Y el Vara, que es Agni Tatua, y está representado por Marte. Entonces son esos cinco principales, ¿no? Y bueno, esa es la consideración, ¿no? Entonces aquí hay una disposición con respecto a lo que es lo que es el Jora y el Vara, ¿no? El Vara principalmente, o sea, que es algo que estamos estudiando, es uno de los aspectos principales, y el Vara prácticamente refiere al día en el que uno nace, uno de los días de la semana. O sea, existen 7 días que van desde lo que es el día domingo, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Aquí no sé por qué no se subió la imagen de Saturno. Bueno, ahí no se cargó. Entonces, cada día está regido por un planeta, ¿no? Entonces, ese planeta, digamos, si una persona nace el día miércoles, pues el Vara va a estar regido por el planeta Mercurio, ¿no? Si uno nace el día viernes, uno va a estar regido por el planeta Venus. Si uno nace el día lunes, va a estar regido por el planeta Luna. Entonces, en este caso, principalmente en la consideración védica, para determinar el día de nacimiento de una persona, en este caso se utiliza el calendario solar, ¿no? Que tiene que ver con esta manifestación de los 7 días de la semana. Y este día en el que una persona nace puede impactar en la vida de la persona, ¿no? Específicamente. Y el Jora, pues son periodos de tiempo que nos pueden impactar durante todo el día, ¿no? El Jora refiere a un tipo de 24 divisiones de tiempo que va desde el momento en el que inicia un día, ¿no? Por ejemplo, si uno, por ejemplo, mañana que es sábado, mañana desde lo que es la salida del sol hasta una hora después empieza a influenciar el planeta Saturno. Posteriormente, hora con hora, se van generando 24 divisiones y cada una de estas horas va a tener una influencia planetaria, que es algo que vamos explicar ahorita, ¿no? Entonces, esa hora en la cual uno nace y ese día pueden impactar e influenciar específicamente en una persona. O sea, cuando nosotros lo vemos en un diario vivir, un día, por ejemplo, hoy es viernes, ¿no? Hay una influencia de Venus, ¿no? Eso puede influenciar en ese aspecto de vara que tiene que ver con el elemento Agni, fuego, y la predisposición que uno pueda tener energéticamente, porque hay dos características bueno, en realidad son tres características del fuego, ¿no? Que es el calor, la luz y la energía que provee. Entonces, en base al día de la semana que pueda estar influenciando, va a haber una correspondencia del planeta con respecto a esa energía, a esa luz y a ese calor, ¿no? Que también existe dentro de lo que es el elemento fuego. Entonces, vara es muy importante y el horario, como les decía, puede variar dependiendo de la manifestación del tiempo en el día que corresponde. Por eso yo les decía en algún momento, ¿no? A veces hay periodos de tiempo que sería hora, donde nosotros podemos andar por ahí caminando, moviéndonos y ver qué pasan acontecimientos relacionados, por ejemplo, a Marte, ¿no? Accidentes, todo lo que se refiere a Marte, ¿no? Peleas, discusiones, etcétera, y uno ve el Jora, que es la hora predominante en ese momento, y muchas de las veces corresponde a que está influenciando el planeta Marte, ¿no? Entonces, el poder conocer el Jora y el Vara nos ayuda a determinar momentos de tiempo que pueden ser buenos con respecto a hacer ciertas actividades, pero como les decía, en nuestra carta de nacimiento nosotros manifestamos un Jora que se considera como esa hora en específico está regida por un planeta que determina aspectos específicos, principalmente cuando se hace el retorno unisolar, se pueden ver aspectos relacionados al karma que puede manifestarse en ese arco de año, pero también tiene que ver con esa disposición que se genera a nivel de constitución biológica cuando uno nace. Porque, por ejemplo, una persona puede nacer el día miércoles, regido por Mercurio, pero a lo mejor nace en la hora de Marte.
¿no? Entonces ya hay una combinación, hay una mezcla de tanto del Vara, que es el día, como el Jora, que vendría siendo la hora, y su regente planetario, que justamente puede influenciar ese aspecto a nivel de constitución biológica, que puede determinar como el tipo de dosha que puede manifestar una persona, principalmente a nivel físico, ¿no? El Vara y el Jora son indicadores que pueden indicar específicamente aspectos físicos, energéticos. Entonces, eso tiene que ver mucho y que puede ser interpretado. Y dentro del sistema védico se dice que los días que son menos favorables, en los cuales una persona puede nacer, es el día martes y el día sábado. Esos son considerados días no muy favorables, no muy auspiciosos. Sin embargo, hay una consideración diferente también con respecto a cómo determinar esa energía, esa vitalidad, esa fuerza, ¿no? Y eso es a través de analizar al planeta regente del día en que uno nace en la carta natal de una persona, ¿no? No es lo mismo que dos personas nazcan el jueves, ¿no? Obviamente la cosa, lo que comparten, ¿no? Que hayan nacido el jueves, es que su planeta regente sería Júpiter. Pero cada uno de ellos puede tener Júpiter en una casa diferente, en un signo diferente, o influenciado por ciertos planetas. Entonces ahí ya cambia la disposición que puede manifestar una persona con respecto a esa consideración. Entonces, Jora significa la hora planetaria, ¿no? Esa es la hora en la que uno nace. Existen 24 divisiones de Joras con 24 regentes, que vamos a ahorita explicarlo, cómo se calcula, ¿no? El Jora prácticamente, este es el orden de la semana, a ver si me explico, ¿no? Por ejemplo, este es el Sol, domingo, lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, ¿no? Entonces, el periodo de tiempo con respecto a esta división de 24 horas tiene que ver con el inicio del día. Si nosotros utilizamos la consideración occidental, nosotros empezaríamos el día a partir de las 12 de la mañana, que es la medianoche. Y el día así está establecido occidentalmente que empieza a las 12 de la mañana y termina a las 12 de la mañana siguiente, que es cuando ya hay un cambio y empieza un nuevo día. Sin embargo, en el sistema védico se nos dice, y los sabios también lo explican, que el día es el momento en el que el sol asciende y nos da su luz, ¿no? Por eso se vuelve día y noche, ¿no? Entonces, el día, en este caso, para poder considerar los diferentes periodos de tiempo, los horas, tiene que ver con el momento de la salida del sol, dependiendo de donde uno se encuentre. Porque no, el sol no va a salir igual a la misma hora, por decir, muy en el sur de México y en un estado o ciudad del norte. O sea, va a cambiar, ¿no? Por la latitud. Entonces, en este caso, digamos que, por ejemplo, hoy que es viernes. Entonces, la primera influencia planetaria que se manifiesta es de Venus, ¿no? Entonces, si por ejemplo hoy hubiera amanecido 7:15, la primera hora va a estar regida de 7:15 a 8:15. Va a haber una influencia de Venus. ¿Y cómo se hace para que nosotros podamos determinar cuál es el planeta que rige la siguiente influencia horaria? Entonces, aquí, por ejemplo, se encuentran 6 días posteriores en este orden de los varas, que son los días. Se cuenta uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la segunda hora sería Mercurio, ¿no? De 8:15 a 9:15. La siguiente hora sería de 9:15 a 10:15, sería el sexto planeta en el orden de la semana, sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, sería una influencia lunar. Entonces yo lo hago, por ejemplo, cuando lo calculo así, yo personalmente lo que hago, más bien en vez de contar hacia adelante, cuento hacia atrás, porque es el sexto día. Entonces, como este es el uno, este sería el séptimo y el sexto. Séptimo, sexto, séptimo, sexto, séptimo, sexto. Entonces, así yo lo hago, se me facilita más que contar 6 días hacia adelante, más bien cuento dos hacia atrás, séptimo y sexto. Por ejemplo, habíamos dicho que la hora siguiente a Venus es el sexto día, es uno, 2, 3, 4, 5, 6. Sería Mercurio. Y si lo hago al revés, sería 7 y 6. Para mí es más fácil hacerlo de esta manera
porque ya nada más abarco dos órdenes, ¿no? De lo que van los días de la semana. Entonces, esa es la manera. Esta es una tabla que ya está establecida, que justamente cuenta con ese orden de los días, ¿no? Es una tabla de cálculo de las horas, vienen todos los días, viene por ejemplo el domingo, lunes, y vean, cada uno de los días empieza con su planeta regente, ¿no? El domingo empieza con Sol, lunes con Luna, y así, nada más que la diferencia, aquí, por ejemplo, la tabla se está considerando a partir de las 6 de la mañana, que es aproximadamente la hora en la que sale el Sol. Sin embargo, dependiendo de donde nosotros nos encontremos, vamos a tomar en cuenta el momento exacto de la salida del Sol y de ahí vamos a contar hora tras hora, en este orden, dependiendo el día, ¿no? Por ejemplo, el viernes, o sea, hoy, primero fue Venus, luego Mercurio, luego la Luna, luego Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, y así se repiten, ¿no? En ese orden, ¿no? Entonces, la consideración del Hora, pues puede indicar influencias, ¿no? Planetarias. Entonces, cuando nosotros nacemos, podemos nacer un día específicamente, pero podemos nacer en un horario específico, ¿no? Por ejemplo, alguien pudo haber nacido, por decir, a las 6 de la tarde el día, por decir sábado, y en ese momento probablemente está rigiendo el planeta Mercurio, ¿no? Eso digo probablemente porque puede ser variado, dependiendo de la zona horaria, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor Mercurio o la Luna, ¿no? Porque en un lugar pudo haber salido el sol a las 7:15, a las 7:30, o sea, es variado, ¿no? Pero el programa ya lo calcula, ¿no? En base a las longitudes y ese horario va a generar como ciertos atributos en nuestra persona, al igual que el día, ¿no? El día en el cual nosotros nacemos, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, ¿no? La secuencia de los días de la semana, ¿no? Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, ¿no? Entonces, en este concepto que tiene que ver con el día y la noche, hablando del amanecer y el atardecer, se conoce como Ahoratra. Ajo es una palabra que significa día y Ratra o Ratri significa noche. Entonces hay dos divisiones de tiempo, ¿no? Que tiene que ver con el día, que va del amanecer al atardecer, se conoce como Dinamán, y del atardecer al siguiente amanecer se conoce como Ratriman, que es el periodo de noche, ¿no? Entonces, Vara significa prácticamente días de la semana, ¿no? Que es uno de los indicadores principales que se analizan con respecto al Panchanga, ¿no? Pero existe una secuencia, ¿no? De los días de la semana. Y bueno, ¿quién decide este orden? ¿Por qué después de domingo viene el lunes y no otro día? ¿No? Entonces, en Jora se toma en cuenta su velocidad de tránsitos. Por ejemplo, el planeta más lento es Saturno, ¿no? Que tarda 2 años y medio, ¿no? Luego, pues viene Júpiter, luego viene Júpiter tarda un año por signo aproximadamente, luego Marte, tarda 3 meses, el Sol un mes, Venus 24 días, Mercurio 23, la Luna 2 días y medio. Entonces, el vara es calculado en relación a su orden con respecto al planeta regente de la hora número 25, ¿no? Porque hagan de cuenta que aquí son cuatro, ¿cómo se dice? 24 divisiones. Entonces, por ejemplo, la última división de hora, que sería la hora 24, es Mercurio. O sea, empieza el domingo. El domingo, ¿por qué empieza, por qué se considera el inicio de semana el domingo y no el lunes? El principio de semana se considera porque el signo de Aries es considerado el primer signo del zodiaco, ¿no? Entonces indica los inicios y el planeta, digo, perdón, el signo de Aries es el signo donde se salta el sol, ¿no? Entonces el sol es el que indica los inicios, la fuerza, ¿no? Entonces por eso empieza la semana empieza con el domingo, entonces lleva su orden, Sol, Venus, Mercurio, etcétera. Y por ejemplo, en este caso, este es un cálculo con respecto a las diferentes velocidades, ¿no? O sea, el orden de los Hora tiene que ver con las velocidades, ¿no?
de los planetas, ¿no? Por ejemplo, el Sol tarda un mes, luego tenemos Venus, ¿no? Que, ¿cómo se dice? Tarda aproximadamente 24 días, luego naturalmente sigue Júpiter, o sea, va de forma descendente. O sea, el domingo empieza con el sol, el sol tarda un mes por signo. Luego el que le sigue en forma descendente sería Venus, que tarda 24. Luego Mercurio tarda 23 aproximadamente por signo. Luego la Luna 2 días y medio. Y luego el que es más tardado es Saturno. Y así 2 años y medio. Luego Júpiter 1 año. Y luego Marte, que son 3 meses. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la consideración del orden y de por qué empieza en la semana en domingo, ¿no? La semana en domingo empieza porque el Sol es el planeta que se exalta en el signo de Aries, que es el primer signo de los inicios, y de ahí se toma en cuenta de forma descendente lo que es el tiempo que tarda un planeta en transitar un signo. Y luego que existen estas 24 divisiones de tiempo, el día que le sigue es el día que corresponde después a la última hora, que sería la 24. Entonces, por ejemplo, de Mercurio, que es la última 24, la 25 sería la luna. Entonces, por eso sigue el lunes. Entonces, la hora 24 de lunes sería Júpiter y la 25 sería Marte, ¿no? Y de Marte la hora 24 sería Venus y la hora 25 sería Mercurio. Entonces, esa es la forma por la cual existe este orden de los días y de las horas. No es como que pues a alguien se le ocurrió, sino que simplemente tiene que ver con esa consideración del tiempo de tránsito en un signo con respecto a las horas y de la hora o del hora de un nuevo día, que sería la hora 25 o la primera hora del siguiente día, que tiene que ver con este orden. No sé si hay alguna duda al respecto con relación a esto. Entonces, es una forma en la cual se manifiestan los días, ¿no? Entonces, Vara es el lugar donde reside el Agni, el fuego. Está prácticamente regido por Marte y técnicamente indica un día a la semana, o refiere a ello prácticamente. Entonces, el Vara indica la salud, indica cuatro aspectos. Indica la salud, la longevidad, incluso puede también tener una influencia con respecto a nuestra apariencia física y nuestra personalidad, pero tiene que ver más con el tema de la salud. Cuando nosotros analizamos una carta, se dice que cuando nacemos bajo la influencia de un planeta regente, ese planeta que tiene que ver con nuestro ascendente es el planeta que protege a la persona, el que da salud, el que da vitalidad, que da fuerza, que da atributos, que da conocimientos, que da intelecto, entre otras cosas. Por ejemplo, en este caso, esta persona nace bajo la influencia del ascendente en el signo de Capricornio y su planeta regente sería Saturno. O sea, naturalmente Saturno es el planeta que indicaría la energía que da protección a esta persona. Pero por eso les decía que es importante conocer la influencia de cada uno de de estas divisiones del tiempo, porque, por ejemplo, a pesar de que su planeta regente es Saturno, el día en la que nace la persona es la luna, ¿no? La luna. Entonces, el planeta Vara es el planeta que puede dar esos atributos, ¿no? De salud, ¿no? De personalidad, de aspecto físico, ¿no? De manutención. Entonces, muchas veces, cuando nosotros hacemos un análisis de una carta y queremos ver cómo es la salud general de una persona, analizamos al regente del ascendente y decimos, ok, el regente del ascendente es Saturno, se encuentra bien posicionado y naturalmente la persona tendría que ser saludable, ¿no? Y incluso puede que no manifieste combinaciones de afección de salud que pueda ser o indicar que la persona pueda ser débil o enfermiza a lo largo de la vida. Pero sin embargo, puede que a pesar de que podamos analizar el regente del ascendente y que digamos, ok, no hay una influencia que pueda hacer que la persona pueda sufrir de enfermedad, le llegue a pasar eso, ¿no? Completamente lo opuesto, ¿no? O sea, su regente fuerte y que la persona se enferma, ¿no? Y vemos que a lo largo de su vida, la misma persona se da cuenta que a lo largo de la vida se va enfermando. Entonces uno diría, pero ¿por qué, no? Porque si su regente de su ascendente, que es la que lo protege, está fuerte.
Entonces, en ese caso también se analiza, como les decía, el planeta Vara. El planeta Vara, que tiene que ver con el día del nacimiento, se conoce como Varanesha. Entonces, este planeta regente es el planeta que también debe de ser analizado en la carta astrológica y, por ejemplo, ese planeta nos puede indicar también esa predisposición que tiene la persona a mantener su salud, y todo lo que tiene que ver con su longevidad, las consideraciones físicas, ¿no? La personalidad, etcétera. Entonces, Ya. sí, Oye, entonces el planeta Vara o es el Varanesha, ¿ese ujú, se ve en la tabla o es, sí. y no lo vi en la tabla, o cómo lo identifico? ¿Dónde, cómo lo Ok, mira, identifico por ahí? ejemplo, ya en el programa, Ajá, aquí, pues viene ¿cómo se dice? Dice día Lord, día sí, Lord, que sería el planeta, y por decir, la constelación donde se encuentra ese planeta regente. Entonces, por ok, ejemplo, aquí dice es Moon, ¿no? Está en inglés. Entonces, su vara, que es day, día de nacimiento, es el día, esta persona nace el día lunes, ¿no? ok, ese es su Varanesha, Ese la sería el luna, Varanesha de esta persona, de este ejemplo. ok. Y el Entonces, Jora es el que tienes ahí abajito, que es Marte, nació ahí abajito, ¿no? A tu derecha en ese mismo cuadro, abajo. Jora, Jora, Jora. Ahí a la derecha, después Ya, del sí, 90, sí, sí, ahí, sí, sí. ese, ¿no? Sí. Ese es la Ok, hora de nacimiento. O sea, nació en un momento donde estaba ujú, rigiendo el planeta Marte. ok. Entonces, Entonces, el Varanesha es ajá, lo que yo veo ahí, Day Lord Math Moon. Bueno, ajá, lo que salga ahí, exacto, ok, ajá. de acuerdo. Entonces, Y ese, ese me da el indicador, o me sirve de indicador de su salud y ¿de qué más estabas comentando? de la longevidad, de De la, la pers- longevidad. de la Ujú. personalidad y de aspectos, ¿cómo se dice? Físicos incluso, ¿no? La persona puede manifestar atributos físicos relacionados a su planeta Varanesha. Y para que nosotros, por ejemplo, o ustedes en su momento puedan atribuir esos aspectos físicos con respecto a su Varanesha y al regente de su ascendente, sería importante que estudiaran un poco sobre lo que es el Ayurveda, porque cada planeta tiene una influencia constitucional a nivel de Vata, Pitta y Kapha. Entonces, por ejemplo, la Luna es un planeta Kapha y Saturno, que en el caso de esta persona es un planeta Vata. Entonces, la Ok. persona puede manifestar aspectos físicos relacionados al tipo de constitución Bata y Kapha. Ok, a ver, una pregunta que me acaba de surgir. Yo veo Sí. la luna, yo veo que su Varanesha es la luna. Me tengo que ir al Kundli, a la carta, para ver en qué dignidad tiene, o sea, si está exaltado, Ujú. si está, o Sí, es cómo correcto. lo interpreto. Ok, Es ok. correcto como lo dice. Se checa la dignidad, si está acompañado de un Ujú, planeta maléfico, si está en un signo de debilitación, exaltación, etcétera. Y ese ujú, planeta, que es la Luna, a pesar de que es considerado un planeta benéfico y que ujú, no está considerado dentro de los días que son inauspiciosos como el martes y el sábado, por ejemplo, en este caso se analiza y si ese planeta que es el Varanesha se encuentra debilitado, significa que la salud de la persona se va a debilitar, o sea, la persona correcto. no va a estar protegida. Entonces, la importancia de ver el Varanesha no solamente saber cuál es el planeta, porque el planeta va a generar atributos, Exacto. ¿no? Ujú, Sino que verlo en el Yarma Kundali, de cómo está posicionado, cómo es su dignidad, y en base a eso saber, ok, está fuerte, significa que la persona va a estar protegida, ¿no? De una u otra manera, el planeta Varanesha indica la fuerza, ¿no? Por eso indica Agni. Agni es como la fuerza, la acción, la luz, ¿no? El calor. Y digamos que la salud, por ejemplo, dentro de lo que es el sistema Ayurveda, se le atribuye mucho al elemento fuego, que tiene que ver con el Agni, porque, o sea, el alimento que nosotros comemos para sustentar nuestro cuerpo, que es tierra, ya la tatua, digo, Prithvi tatua, tiene que ser transformado. Entonces, si una persona ujú. tiene un acné, un fuego débil, ese alimento no va a ser procesado de manera adecuada, entonces se pueden generar enfermedades. Pero si el fuego es bueno, la persona puede comer hasta cosas que no son tan saludables, pero como su fuego es bueno, va a tener la capacidad de transformar todo eso
y de mantenerse saludable. De hecho, en Ayurveda se dice que un buen fuego, una persona puede comer veneno y convertirlo en néctar cuando el fuego es bueno. Y cuando el fuego es débil, una persona puede comer néctar y convertirlo en veneno. O sea, néctar significa buenos alimentos, buena calidad de los alimentos, pero como el fuego no es bueno, se convierte en veneno. Ujú. Oye, ¿y el Varanesha te puede dar idea de qué va a padecer la persona? Por ejemplo, aquí la luna, pues sería la parte del estómago, los pechos, el útero. ¿Te lo dice o eso se interpreta en Eso otro ya lo lado? interpreta uno con respecto a todo lo demás que uno va aprendiendo y que se relaciona a Ujú. ese planeta, justamente, ¿no? Ah, ok. Justo como dices, ¿no? Si Pero digo, sí, sí, sí sería un indicador de las posibles sí, sí, síntomas de, también. ok, ok, de Sí. acuerdo. Gracias. Sí, Por Priya, ejemplo, gracias. esta persona tiene la luna en casa 9 y la luna en casa 9 que el regente del signo ¿De de Virgo? Sagitario, casa 9 en el orden Ah, natural es Júpiter y Júpiter ah, indica el recuerdo. Entonces, cuando la luna se posiciona en casa 9 y está débil, indica el olvido. O sea, la persona puede manifestar este Alzheimer. Pero eso ya es algo que es conocimiento ya, como se dice, como extra de lo que uno puede ir aprendiendo y sabiendo con respecto a las posiciones planetarias, hablando de la ciencia de la astrología y la medicina. pero entonces me voy al análisis de lo que me indique la casa donde esté el Varanesha. Ujú, Ok, exactamente. Y también se puede interpretar con respecto a la casa que rige ese Baranesh. Por ejemplo, la luna ok. está en casa 9 pero es regente de cáncer y en el ascendente de esta persona sería la casa 7. Entonces se puede ver, por ejemplo, en este caso, lo que representa la casa 7 que pueden ser la parte baja de la espalda, los riñones, o puede ser la parte de los pechos, que sería el orden natural de los signos. Ok. Ujú. Pero el Varanesha en sí indica la fuerza, como la salud. Por eso decía que muchas veces cuando uno analiza de manera general, el planeta regente, el ascendente, que es el que nos protege, el que nos da salud, el que nos da vitalidad, puede estar muy fuerte, pero la persona se enferma a lo largo de la vida y como que este salió enfermizo, ¿no? Entonces ya uno analiza el Varanesha y se da uno cuenta pues que ese planeta está débil. Entonces, aquí, por ejemplo, en estas 5 divisiones del tiempo, que son el Panchanga, se recomienda hacer remedios astrológicos de cada uno de los regentes de estas 5 divisiones para fortalecer cada uno de los aspectos que indica. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere aumentar su longevidad, quiere cuidar su salud, puede hacer remedios. En el caso de esa persona que pusimos el ejemplo, que su Varanesha es la luna, tiene que hacer actividades relacionadas a la luna, utilizar cualquier cosa que se relacione a la luna. Si mi Varanesha es Saturno, pues hacerlo igual, ¿no? Actividades de Saturno, remedios de Saturno, mantra de Saturno, etcétera. Entonces, fortalecer el Varanesha nos da salud, nos da longevidad, protege nuestro físico y ayuda a que nosotros podamos tener una buena disposición a nivel de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, Agni significa luz y calor. La luz es la conciencia, ¿no? Que uno puede tener. Por ejemplo, si el Varanesha está afectado, uno se vuelve inconsciente. Entonces, en el tema de salud, uno puede comer cualquier cosa, ¿no? Uno no le importa cuidar su salud, ¿no? Y el fuego, pues prácticamente es la fuerza para vivir. Entonces, el vara en el panchanga indica cuál es la fuerza que una persona va a tener para moverse incluso a lo largo de la vida. Cómo se siente uno energéticamente. Por ejemplo, si uno analizara de manera general el planeta que indica la energía, pues sería el Sol, ¿no? Que es el que nos da la vitamina D, ¿no? Para movernos, para sentirnos con ganas de hacer las cosas. Y digamos que el Varanesha también es el planeta que indica esa capacidad energética, esa fuerza para hacer las cosas físicamente, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ver con un aspecto más físico, ¿no? Entonces, el Caracá, el indicador natural del Vara, es Marte, ¿no? Vara también significa lugar donde reside el fuego. Entonces, la palabra Ba significa residencia o lugar, y Ra significa Agni, fuego. Entonces, el lugar donde reside el fuego es lo que representa el Varanesha. Entonces, por ejemplo, el sol nos da la luz, nos da energía. El fuego que Marte da la capacidad de convertir los alimentos en energía, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Entonces, hay que analizar, ¿no? La dignidad,
del planeta Varanesha de cada persona. O sea, ustedes lo pueden analizar su planeta Varanesha, ubicarlo cuál es y ver cómo está su dignidad, ¿no? Para saber cómo es su disposición personal. Entonces, el Varanesha es eso. Luego tenemos otro aspecto, ¿no? Otra división, pues que vendría siendo el Titi, que es la segunda parte del Panchanga, o sea, es la segunda división del tiempo en relación al Panchanga, en la astrología védica, el tiempo se divide en varios aspectos, ¿no? Que pueden tener control sobre nuestras vidas. Entonces, la palabra Titi indica o significa literalmente día lunar. Otro significado que se le da al Titi es el lugar donde reside el agua, porque está regido por la luna, ¿no? Que en este caso, a ver, déjame ver. Ajá, la luna se dice que es el lugar donde reside el Titi, el lugar donde reside el agua está regido por Yala Tatua, pero el que manifiesta los titis es la luna, ¿no? La luna cuando se mueve alrededor del zodiaco, manifiesta los diferentes titis, ¿no? Que son considerados treinta titis, que son 14 en la fase creciente, 14 en la fase menguante, y lo que es la luna llena y la luna nueva. Entonces, se dice que es la luna rige o influencia con respecto a los titis y que tiene que ver con el elemento agua, porque justamente la luna es la que indica la madre, ¿no? Entonces, cuando uno nace, los lugares donde hay mucha residencia de agua es la boca, que el yala tatua se relaciona al sentido del gusto, y otro lugar donde hay mucho líquido es por ejemplo, en el caso de las mujeres es cuando van a tener un hijo, ¿no? Hay mucha agua en ese lugar y que tiene que ver con el nacimiento, ¿no? Con la fuerza. Entonces, en una carta técnicamente indica el día lunar en el que nace una persona, o sea, el Titi. Uno puede nacer en una fase que es Sukla Paksha. Sukla significa brillante. Entonces sería Sukla Paksha sería la fase, por decir, creciente, ¿no? Entonces llega a 180 grados, que es la oposición del Sol y la Luna, que indicaría la luna llena, y de ahí empieza a decrecer, que sería Krishna Paksha. La palabra Krishna es una palabra que significa oscuro, que es uno de los nombres más característicos de la divinidad, porque se le conoce como Vishnu, Rama, Nrsimha, Vamana. Hay muchas encarnaciones de la divinidad, pero el principal es Krishna, que significa oscuro, y diría uno, pero ¿por qué oscuro? Si dentro de lo que es la cromoterapia, el color negro védicamente no se considera favorable. En este caso, el único color negro que se considera muy auspicioso es el de Krishna, ¿no? Porque asemeja a una nube de un monzón. Entonces, hay una canción que se llama Guru Astaka, que dice que en cual bosque en llamas, el mundo nos quema. O sea, como que estamos en este mundo material nos quema, como si fuera un fuego forestal. Entonces, Krishna, que es la divinidad Dios, viene hacia nosotros para salvarnos y dice, para salvarnos como una nube vienes, ¿no? O sea, porque la nube que es oscura, que es negra, que es azulada, es una nube de monzón, es una nube cargada de agua, de lluvia, que puede apagar ese fuego forestal que representa ese fuego material, ¿no? Ese fuego de material que nos consume. Pero bueno, entonces las dos fases es Shukla brillante y Krishna menguante, luna llena y luna nueva. Entonces, en este caso, en el sistema, como decía, existen estos 30 titis, 14 crecientes menguantes, luna llena, luna nueva. Y cada titi posee 12 grados de longitud. O sea, por ejemplo, de lo que viene siendo de la luna, por decir, de la luna llena, de la luna nueva o de la luna llena, cuando se empieza a manifestar el primer día de la fase menguante o creciente, en este caso sería la fase creciente, de cero, porque llegan a un punto donde el Sol y la Luna van a estar en la misma longitud. Entonces la Luna se empieza a separar. Entonces de 0 a 12 grados se manifiesta la primera fase lunar. Y así de 12 a 24 sería la segunda, de 24 a 36, y entonces se forman las diferentes fases lunares, en este caso. Entonces, a diferencia del Vara, que está regido por el fuego, el Titi está regido por el elemento agua. Entonces, el Titi nos muestra aspectos relacionados a cómo
va a ser nuestro matrimonio. Se tiene que ver mucho con la cuestión de la pareja, el matrimonio. ¿Por qué? Porque el elemento agua, en este caso, es un elemento que se relaciona a apaciguar, ¿no? Es un elemento que da como que da tranquilidad, da calma. De hecho, por ejemplo, el elemento agua en la astrología védica se dice que hace que la persona se vuelva tolerante, compasiva y misericordiosa. Entonces, el titi puede indicar nuestra relación, ¿no? Que podemos establecer con otras personas o con una persona a nivel sentimental. No indica nuestra composición emocional, nuestra satisfacción, si vamos a estar satisfechos o no con lo que podamos lograr o hacer, indica nuestra realización y también indica lo que buscamos para que podamos estar contentos, ¿no? Entonces, debemos analizar al Titi en el cual uno nace y ese Titi va a tener una regencia planetaria. Y ese planeta, como el Karana, tiene su planeta es Karanesha. En el caso de la fase lunar, que es Titi, el planeta que rige ese Titi se llama Titesha. Entonces, de la misma forma, ¿no? Uno checa en que uno, por ejemplo, esta persona nació el décimo, ¿no? La décima fase de la luna menguante. Entonces, eso ya nos da una información con respecto a la relación que puede establecer esta persona con otras personas, con su pareja, su composición emocional, su satisfacción, su realización. Y bueno, definitivamente, ya viéndolo de entrada, independientemente de lo que representa el décimo día de la fase menguante, simplemente el hecho de que sea menguante ya puede indicar un tipo de debilitación, ¿no? Porque la luna está perdiendo su luz, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, pierde su luz y va a llegar un punto en el que llega la luna nueva. Entonces, entre más pierde su luz, la persona puede ir perdiendo las cualidades relacionadas a la luna, que es la relación, compasión emocional, satisfacción, realización y lo que buscamos para estar contentos, ¿no? Entonces, debemos de analizar en nuestra carta. Y lo mismo, debemos ver la dignidad del Titesha, ¿no? Eh, y de esa manera poder saber cómo va a ser, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta persona nace en Dashami y Dashami justamente está regido por la luna. O sea, si se dan cuenta, el vara de esta persona es lunes, si no me equivoco, ¿no? Lunes. El Vara, ¿sí? El día de nacimiento, el Varanesha es la luna, lunes, y el Titi, que es la fase en la que nace la persona, es Dashami, que sería la fase menguante, y está regido por la luna. Entonces, en este caso, por ejemplo, se dice que astrológicamente, cuando se repiten los planetas de un Titesha, un Varanesha, etcétera, se considera no muy auspicioso, no muy favorable, ¿no? Entonces, en este caso, se puede decir que esta persona del ejemplo que dimos, pues va a tener un poquito de dificultad, de complicaciones dentro de su relación, su composición emocional también va a ser un poco difícil e incluso pues ya uno puede analizar aspectos muy específicos de su aspecto emocional, mental y psicológico, ¿no? Por ejemplo, el ascendente en una carta natal indica la cabeza, lo que hay en la cabeza de una persona y por ejemplo esta persona nace con Rahu, eso también ya nos da un tipo de información. El planeta que indica la lógica, lo que es el sentido común, lo que indica los conocimientos está afectado por Saturno. Y Júpiter, que indica la sabiduría, pues está junto a, como se dice, a Ketu y está retrógrado. Entonces, definitivamente es una persona que va a manifestar afectaciones a nivel emocional, es una persona que difícilmente va a encontrar satisfacción con respecto a lo que haga o lo que pueda hacer, su realización va a ser complicada, le va a costar trabajo, va a encontrar obstáculos en su proceso. Y bueno, lo que tiene que buscar para estar satisfecho, contento la persona son las actividades relacionadas al planeta regente, que sería el Titesha, en qué casa se ubica, en cuál es regente y los sectores que indica la luna. Por ejemplo, esta persona tendría que hacer actividades sociales, altruistas, ¿no? Hacer actividades con mujeres, generar una buena relación, vínculo con la madre, como la luna está en casa 9, indica la espiritualidad, los maestros, o sea, es necesario para esta persona poder encontrar a un maestro a nivel de Diksha o Shiksha
que sería un maestro instructor o un maestro iniciador, que le pudiera dar esa capacidad de poder encontrar satisfacción, ¿no? Para que pueda estar contenta la persona. Entonces, esa sería una de las consideraciones de cómo analizar el Titi. También, o sea, todos los, de los cinco, eh, de los diferentes, ¿cómo se dice? De los diferentes varas, ¿no? En este caso, digamos, ¿cómo se dice? De los diferentes panchangas, de las diferentes divisiones, todos se deben de analizar en la carta natal de la persona, ¿no? O sea, deben de estar, uno debe de analizarlos, cómo se ubican, cómo se encuentran en la carta de la persona, ¿no? En el momento del nacimiento. ¿Alguna duda, pregunta con respecto al Titi? Sí, yo tengo una. Sí, Por dime. ejemplo, para ver si es favorable en cuanto a la iluminación, digamos, de los grados que estabas hablando, ¿hasta qué número es considerado favorable? De 0 a 12 estabas comentando que Ajá. es de la fase creciente. Entonces, digamos, va siendo más con luz hasta Mira, llegar a la fase lo explico. de luna llena, ¿no? Ajá. Por ejemplo, luna menguante es completamente, se considera muy negativo. O sea, una persona que nace, perdón, luna menguante, luna nueva, Amavasya, se considera muy negativo, ¿no? Que es considerado muy inauspicioso, porque la luna no tiene luz y afectaría todo lo que representa el Titi y el Titesh. Entonces, conforme va creciendo, va adquiriendo luz. Entonces, entre más se empieza a alejar la luna del sol, va obteniendo más luz. O sea, la primera fase es como que va agarrando fuerza, la segunda va aumentando y así consecutivamente. Entonces llega un punto donde se vuelve luna llena y en la fase menguante, que sería el primer día de la fase menguante, empieza a perder su luz. Entonces aquí todavía el primer día se considera positivo, pero como va menguando, conforme va menguando, va perdiendo su luz y se va volviendo más negativo. O sea, la fuerza, por ejemplo, de la fase creciente al principio es débil. Luego en la parte media, pues es una fuerza intermedia, pero cuando ya crece y se forma la luna llena, una fuerza muy buena. Pero cuando empieza a menguar, se considera fuerte todavía, intermedio, y ya cuando va a llegar a las últimas fases donde ya se va a formar la luna nueva, se considera negativo. Pero tomando en consideración los dos aspectos de Shukla y Paksha y Krishna, Shukla Paksha y Krishna Paksha, independientemente de los grados, aquí están los grados, mira, por ejemplo, si la luna está en 204, 216, 228, etcétera, eso, la luna menguante o Krishna Paksha definitivamente indica como que la persona va a tener que esforzarse más, ¿no? Para poder obtener los resultados que refieren a lo que es el Titi o el Titesh, que es las relaciones, la relación pareja, su composición emocional, ¿no? O sea, si una persona nace en fase menguante, es más predispuesta a ser fluctuante en sus emociones y en sus pensamientos que una persona que nace en fase creciente. Obviamente se tienen que analizar también otras consideraciones que pues en este caso tiene que ver con la luna en sí, cómo está posicionada, cuál es su dignidad. Entonces, sí, no sé si me expliqué. Entonces, la fase creciente es buena en sí. Al principio, cuando empieza a crecer, es buena, pero no tan buena, porque apenas se está iluminando la luna. Luego viene la fase intermedia y la última es muy buena porque hay mucha luz. Y cuando empieza a decrecer, los primeros días de la fase menguante no son tan negativos porque todavía tiene mucha luz la luna. Luego está el punto intermedio y ya después del punto intermedio ya se considera más negativo porque ya empieza a perder más luz, más luz, más luz, hasta que se manifiesta la luna nueva. Pero en la generalidad es mejor creciente que menguante. Y en menguante significa que la persona tiene que esforzarse más para obtener ciertos resultados de las cosas que pueda hacer y resultados que tienen que ver con la relación, ¿no? Lo que hemos mencionado, que es característico ¿cómo se dice?, del Titi, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si una persona nace con un titi específico, en una fase específica, para que pueda mejorar estos aspectos, tiene que hacer actividades características y propias del planeta que rige su titesha. Por ejemplo, ahorita estamos dando el ejemplo de la persona de la carta porque nació en Dashami, pero por ejemplo, digamos que alguien de aquí hubiera nacido en Panchami, su planeta Titesha sería Júpiter y es el planeta que se analiza también. Independientemente si nació en creciente o menguante, se analiza Júpiter y Júpiter para que pueda haber una buena disposición de los indicadores del Titi, debe de estar en una dignidad favorable. Pero si está afectado, se tiene que fortalecer a ese planeta, al planeta Titi. De hecho, por ejemplo, astrológicamente se dice que cada fase lunar que está regida por un planeta, si uno quiere generar buenas relaciones sociales, sentimentales, uno puede hacer las actividades del planeta y usar la gema del planeta que rige ese Titi, o sea, el Titesha. Esa persona, por ejemplo, para mejorar su relación o para encontrar pareja, etcétera, de este ejemplo tendría que utilizar una perla y hacer actividades altruistas, actividades características y propias de la luna, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien por ahí sabe cuál es su titesha? Sí, aunque no lo sé pronunciar bien, es el segundo de Krishna, que es de Witilla. Duitilla. Entonces, por ejemplo, en tu caso sería la luna. Entonces, si quisieras, por ejemplo, fortalecer estos aspectos, igual, hacer cosas relacionadas a la luna y usar todo lo relacionado a la luna, ¿no? Bañarse en el mar, traer una moneda de plata, vestir de blanco los días lunes, cantar el mantra de la luna, usar una perla, y con eso se mejora todo esto, ¿no? En caso de que De tu hecho, luna... ahí dice, ¿no? En las cartas que nos mandaste, o sea, yo, por ejemplo, tengo el Titi 11 que es Ekadashi, y está Ajá. regido, mi Titesha es Marte, ¿no? Ujú. Sí, ok. Entonces ahí tendré que usar, ¿qué? Un coral rojo. Coral rojo, exactamente, hacer ejercicio, deporte, Ujú, arquitectura, ujú, ingeniería, todo lo que es Marte, ujú, entrenar, hacer artes marciales, etcétera, ujú. ¿no? Entonces, Ok. pero bueno, el uso de gemas tiene que ser de la manera apropiada, porque dentro de la astrología, como les había comentado a un principio, pues hay diferentes corrientes, ¿no? Y hay quienes, por ejemplo, incluso en el uso de la gema de Mercurio, nada más consideran usarlo en el dedo meñique, pero no, también se puede usar en el dedo medio, porque es el dedo que indica Arta, que es la riqueza, y Mercurio es la riqueza porque los cuatro dedos significan Dharma, Artha, Kama y Moksha. El anular es Dharma, el medio es Artha, el meñique es Kama y el índice es Moksha. Entonces, tiene razón de ser el que uno pueda usar, por ejemplo, una esmeralda en el dedo medio y no solo en el meñique como lo indican algunas otras corrientes, ¿no? Astrológicas. Entonces, ese es el titi. Y bueno, hay, Ese tema de del uso de gemas lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? sí, Porque yo vamos tengo a, ahí una duda, pero no sé si, o sea, ¿te ha pasado que, por ejemplo, tengas, ay, pues una gema para una cosa, otra gema para otra cosa, pero que después te des cuenta que puede ser contraproducente usar alguna gema que para otra cosa te servía? En algunos casos sí hay que hacer un análisis muy complejo, pero por lo general si las gemas se utilizan de la manera apropiada, porque hay dos consideraciones, planetas que dan luz y planetas que dan sombra, ¿no? Entonces cuando uno usa las gemas de los planetas que dan luz, si el planeta está bien, ¿no? Pues no hay necesidad, ¿no? De usarlo. ¿No? Usar la gema, ¿no? Porque pues ya tiene su propia luz, ¿no? O sea, un sol sobreexaltado puede generar egoísmo, ¿no? Descuido de la personalidad, del aspecto físico, o sea, muchas cosas Exacto. puede Ujú. sobreaumentar, ¿no? Esa energía, ¿no? Y hacerlo, o sea, es como la luz, ¿no? La luz debe de ser tenue, ¿no? Debe de ser soportable, pero si hay demasiada luz, uno puede cegarse, ¿no? Por esa luz excesiva, a pesar de que es luz. ¿No? Entonces, en ese caso, por lo general, lo que puede hacer es aumentar los aspectos positivos. Por ejemplo, en el caso del Sol, demasiada confianza, ¿no? Si el planeta Sol en la carta de una persona está neutral o está exaltado, si usa uno la gema del Sol, pues lo que hace es aumentar, ¿no? Todo lo relacionado al Sol. Pero bueno, eso hay que tener consideración
y en qué momento usarlo, porque hay gemas que se usan solamente en periodos planetarios, en tránsitos, o gemas que ya son consideradas de uso permanente, como por ejemplo la gema del ascendente, también se considera, no hay consideración como tal que diga no uses la gema del regente de tu ascendente, porque es tu planeta de vida, es el planeta que te da y que te nutre, ¿no? Entonces Todo es eso como, lo vamos a ver un poco más sí, adelante, ¿verdad? Cuando sí. veamos los upayas. Ok. Exactamente. Y bueno, aquí les puse unas, ¿cómo se dice? Algunos significados de las influencias de los titis, ¿no? Por ejemplo, la primera fase, eso lo pueden ir aprendiendo posteriormente, pero con que lo manejen con primero, segundo, tercero. Por ejemplo, el primer día se conoce como Pratipat y digamos que cada fase lunar tiene una influencia. Entonces, Pratipat está, como habíamos dicho, está regido por el sol. ¿No? Y por ejemplo, aquí lleva el orden del día, de los días de la semana. Es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y Rahu se considera en Ashtami, luego domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Saturno, Purnima, Pratipad otra vez, llevan ese orden como orden de la semana, ¿no? Entonces hay una influencia que puede ser manifiesta según sea el día en que uno haya nacido. Por ejemplo, una persona que nace en Pratipad, ya sea, la consideración es que los indicadores pueden ser más buenos cuando uno nace en Pratipad o el primer día de la fase creciente que Pratipad, que sería el primer día de la fase menguante. Pero definitivamente Pratipad genera esta energía. O sea, por ejemplo, una persona que nace en Pratipad, eh, en esa fase lunar o casi luna de cuarto creciente menguante, indica que será, por ejemplo, característica será valiente porque es el sol, ¿no? Tendrá coraje, habilidad, capaz de expresarse a sí mismo de una manera generosa e impresionable, dotado de autocontrol, de una disposición feliz, será una persona industriosa, o sea, tendrá una tendencia hacia la industria, obtendrá algunos logros en sus deseos, en otras palabras, cuando la luna está dentro de esos 12 grados, ya sea creciente o menguante, pero principalmente creciente, augura un buen desarrollo en todos los aspectos de la vida y puede elevarlo a un estatus mayor que lo normal, pero el titesha tiene que estar fuerte también. O sea, todos los indicadores positivos del primer día se exaltan a través de que el titesha esté también fuerte. O sea, naturalmente esa es la predisposición, ¿no? La influencia del titi. ¿No? Por ejemplo, Doitilla, ¿no? Sería la luna, sería el segundo día, porque esa es la secuencia, ¿no? Inclina a la persona que tenga una naturaleza doble, se involucrará en trabajos sociales, funciones religiosas, públicas, ayudará a los necesitados, ganará popularidad, a mismo se inclinará a unirse con las esposas de otros, o sea, hay, por ejemplo, cuando hablamos en la clase pasada de las deidades planetarias, los que entraron recuerdan que cuando hablamos de la manifestación de Mercurio, Mercurio nace de la infidelidad, más bien no fue infidelidad porque la esposa de Júpiter, Tara, fue engañada por la luna, que es Chandra. Se hizo pasar por su esposo, tuvieron una relación y de ahí nace Mercurio. Entonces, la luna indica Kapha dosha, que indica la sensualidad, y al mismo tiempo dentro del pasatiempo indica que, por ejemplo, la luna que al momento de transitar el zodiaco tiene 25 constelaciones que indica 27 esposas. Por eso Duity, ya que está regido por la luna, puede indicar que la persona puede tener varias parejas o puede unirse con esposas de otras personas, en algunos casos, ¿no? El problema estará privado de amistades verdaderas, ¿no? Permitirá los compromisos principales para beneficiar a los personales, ¿no? Etcétera. Y así hay tritilla, ¿no? Eh, el tercer día es tritilla, el cuarto día es chaturti, el quinto es Panchami, el sexto es Shasti, séptimo Saptami, el octavo que es Rahu Ashtami, Navami el sol, Dashami la luna, Ekadasi Marte, ¿no? Es una fase muy bonita, me gusta, porque da una inclinación a que la persona va a ser una persona espiritual, o sea, un buen devoto de las observancias religiosas, o sea, puede ser generoso en caridades, puede compadecerse de los demás,
realizar actividades valiosas y será una persona que no tolerará a los pecadores o las cosas que están fuera del orden, ¿no? Conocimiento de los astras, una persona que, que tendrá esa tendencia a conocer, ¿no? Pero eso tiene que ver como, pues, como dijimos, cada sí está regido por Marte, su Marte tiene que estar bien posicionado en la carta para que pueda dar todo esto. Y si no, uno ayuda, uno impulsa al Titesha para que esto se dé. Entonces, cada sí es 11, Dwadasi es 12, Trayodasi es 13, Chaturdasi es 14, y bueno, ya después es Purnima y Amavasi. Entonces, estos titis hay que conocerlos porque posteriormente los titis se utilizan para hacer ciertas actividades que pueden dar ciertos beneficios, ¿no? O incluso los titis, por ejemplo, se deben de estudiar porque cuando se hace un retorno unisolar, cuando uno nace bajo la influencia de un titi y cuando se levanta la carta anual, el sol debe de estar en ese mismo signo de nacimiento y la luna debe de estar en esa misma longitud, o sea, en la misma fase lunar, porque es un renacimiento, o sea, es la longitud del sol y la luna igual a la del nacimiento y se forma un renacimiento, que es año con año y se conoce como el retorno unisolar. También se utiliza para, por ejemplo, hacer ayunos. El Ekadasi se recomienda para hacer ayunos y es muy bueno porque da disposiciones muy buenas a nivel religioso o espiritual, ¿no? Por ejemplo, la cuarta fase es Chaturthi, ¿no? Chaturthi se recomienda mucho para adorar a Ganesh, ¿no? Por ejemplo, principalmente en la fase creciente. El cuarto día de la fase creciente se adora a Ganesh. Por ejemplo, el 13º día es Trayodasi, se considera muy favorable para hacer adoración al señor Shiva. Y bueno, cuando veamos el tema de los remedios astrológicos, ahí yo incluyo, por ejemplo, las deidades que se pueden adorar cada fase lunar. Y principalmente las incluyo porque a veces esa fase lunar puede ser menguante o el titesha puede estar afectado. Entonces, para fortalecerlo, para impulsarlo, se adora a la deidad correspondiente a esa fase lunar, que sería prácticamente como un remedio. Entonces, Purnima, luna llena y Amavasya. ¿No? Amavasya no es considerado muy favorable. Ahí es como si la luna estuviera muerta, como si hubiera muerto. Pero bueno, hay casos y en esos casos se debe de poner mucha luz en ese caso. Luego tenemos lo que es el nakshatra, ¿no? Entonces, nakshatra es la constelación en la que se coloca la luna. Y de hecho, por ejemplo, cada indicador de la carta astrológica está en un nakshatra. Por ejemplo, Marte va a estar en un nakshatra, Ketu en un nakshatra, Júpiter. O sea, nakshatras son constelaciones y existen 27. El ascendente va a estar en un nakshatra, la luna va a estar en un nakshatra. Por ejemplo, el nakshatra, cuando vimos el Nama Yotisha, ¿recuerdan esa división? ¿Alguien recuerda qué es el Nama Yotisha? A ver si han estudiado. Eso lo vimos en las divisiones de la astrología o las ramas. Nama es una palabra que significa nombre. Entonces, la capacidad de otorgar un nombre, Nama Yotisha, tiene que ver con el posicionamiento de un indicador, en este caso el ascendente o la luna, en un nakshatra específico y su división específica, porque cada nakshatra tiene 4 divisiones que se conocen como padas. Y cada pada tiene un sonido, habíamos dicho. Y ese sonido puede ser inicial, intermedio o final de un nombre que puede proteger a una persona. Entonces, cada indicador, el Varnada Lagna, Aruda Lagna, Aruda 2, el Yoga Point, todos esos indicadores están posicionados en un nakshatra. Entonces, uno debe de conocer, aprenderse que existen estos 27 nakshatras, ¿no? Eso también lo vamos a ver en las clases de nakshatras, pero sería importante que lo empezaran a aprender porque los nombres vienen en sánscrito. Por ejemplo, Ashwini, Varani sería el segundo. El orden de los nakshatras, o sea, los nakshatras, las constelaciones son fijas. Estas no se mueven. Estas van desde el signo de Aries y cada una abarca 13 grados 20. ¿No? Entonces, por ejemplo, la primera es de Aries, de 0 grados a 13:20. Luego Varani de 13:20 a 26:40. Y así sucesivamente.
El tercer nakshatra es Kritika, Rohini, Migrashira, Ardra, Purnavasu, Pushami, Ashresha o Aslesha, Maga o Maka, Purva Falguni, Uttara Falguni, Hasta, Chitra, Swati, Vishaka, Anurada, Yesta, Mula, Purvashada, Uttarashada, Sravana, Danishta, Satavisha, Purvabhadra, Uttarabhadra y Revati. Este es el sistema, el esquema de 27 constelaciones que indica aspectos materiales. Y aquí, por ejemplo, se otorga el planeta que rige cada una de estas constelaciones, ¿no? El planeta regente de la constelación donde uno nace, ¿no? Entonces, el Vara tiene un planeta regente, el Jora tiene un planeta regente, el Titi tiene un planeta regente, el Nakshatra tiene un planeta regente y aquí está la tabla. Por ejemplo, si una persona nace en Rohini, su planeta regente va a ser la luna, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que esta persona, su Nakshatra es Hasta, sería la constelación número 13 y está regida por la luna, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí Hasta, la luna. Y la deidad es Vishwakarma. Entonces viene una deidad que rige esa constelación que justamente se da para que uno la pueda adorar. Hay mantras para cada constelación, hay actividades para cada constelación que pueden ser realizadas en el caso que el regente de, del planeta, o sea, el señor del nakshatra donde uno nace, está débil, uno pueda fortalecerlo. Uno debe de hacer actividades del planeta regente de la constelación donde uno nace. Entonces, dentro de lo que es el sistema védico existen dos esquemas de nakshatras, uno de 27 que se usa para conocer aspectos materiales, físicos, y otro de 28 que se usa para conocer aspectos más espirituales. En el esquema de 28 hay una constelación que se agrega entre las constelaciones de Uttarashada y Sravana en el signo de Capricornio. Y esta constelación 28 se conoce como Abhijit. Por eso yo les decía que leyeran el Bhagavad Gita, porque hay un capítulo donde Krishna declara, dice, de todas las constelaciones yo soy Abhijit, ¿no? Que sería la constelación número 28 en el esquema de 28 que indica aspectos más espirituales. Entonces, cada nakshatra tiene una longitud de 13 grados 20, cada nakshatra tiene 4 padas o divisiones y cada nakshatra tiene un planeta que lo rige. También tiene una deidad y cada nakshatra tiene cualidades y características individuales. Por eso, conforme uno va profundizando, uno conoce los nakshatras, las influencias de los titis, de los uno va obteniendo mayor información, ¿no? O sea, lo que manifiesta Ashwini no es lo mismo que Varani, ¿no? O sea, todas las constelaciones son distintas. Por ejemplo, Ardra está regida por Rahu, otorga sufrimiento, dolor, llanto. Entonces, una persona que tiene planetas o que tiene la luna en Ardra va a sufrir internamente, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene planetas de 0 a 13 grados 20 en el signo de Aries, planetas, significa que la persona se puede volver muy hábil en las ciencias de la medicina ayurveda y de la ciencia de la astrología, porque Ashwini viene de Ashwamedha. Ashwamedha significa caballo, por eso el símbolo de Ashwini es el caballo, ¿no? Y antiguamente hacían sacrificios de caballo que se llamaban Ashwamedha Yagnas, ¿no? Entonces, Ashwini, Ashwamedha, el símbolo son unos caballos, las cabezas de dos caballos, y indica a dos hermanos que se conocen como los Ashwini Kumar, que son precursores de la medicina ayurveda. Por eso, alguien que nace con planetas aquí se puede volver muy hábil en el tema de la astrología y de la ciencia ayurveda. O sea, el planeta va a otorgar ciertas características, cualidades a la constelación que rige, ¿no? Va a haber una influencia, pero para eso hay que estudiarlas a mayor profundidad, ¿no? Entonces, los nakshatras indican nuestras impresiones sensoriales. O sea, cuando una persona nace bajo la influencia de un nakshatra y el planeta que rige, uno va a tener una impresión sensorial relacionada a ese planeta. Puede ser en el nacimiento y en la niñez principalmente. Y esa impresión sensorial puede marcar a una persona de por vida, ¿no? Por ejemplo, Varani es una constelación que está indicada por Venus
indica un yoni, que es la parte femenina de la mujer. Entonces, una persona cuando nace o en su infancia puede tener un tipo de impresión sensorial relacionado a eso, a ese símbolo, y puede marcar parte de su naturaleza, ¿no? De su comportamiento en el futuro. Entonces, al ser Saturno, Vayu es el Karaka indicador de los nakshatras. El Karaka es Vayu, Vayu Tatu. Y Vayu se traduce también como prana, ¿no? El prana en la medicina ayurveda significa aire vital, lo que nos mantiene vivos. Entonces, el aire, la respiración es prana, es aire, es vayu. Entonces, el nakshatra, a través de que está regido por vayu, por prana, significa que nosotros, a través de tener una influencia favorable con respecto al nakshatra, podemos acrecentar nuestra longevidad y podemos mantenernos saludables también, ¿no? Ahorita hay algunas características que tienen que ver, ¿no? Con este nakshatra. Entonces, el karaka natural del nakshatra es Saturno, aire, el elemento aire, ¿no? Porque, por ejemplo, el aire da salud y el karaka de la enfermedad es Saturno. Por eso el karaka de nakshatra es Saturno. Entonces, Saturno se le atribuye la longevidad, ¿no? Por lo cual está íntimamente pues, conectado con la salud del cuerpo y su funcionamiento. Entonces, los nakshatras pueden generar una influencia a nivel de la mentalidad, pensamientos, calidad de prana y la manutención. Y no solamente la manutención del cuerpo, sino la manutención de todos los procesos que nosotros podamos realizar o de las cosas que podamos lograr u obtener. Por ejemplo, si yo quiero mantener algo que ya lo logré, tengo que fortalecer a mi nakshatra, a mi Janma nakshatra. Porque como les decía, en la carta hay muchos nakshatras, pero el más importante de todos los nakshatras es el Janma nakshatra. Janma significa nacimiento y nakshatra sería el nakshatra de nacimiento, que está indicado por la luna en el grado que se encuentre en un signo, va a estar en una constelación y al mismo tiempo va a estar regido por un planeta. Entonces, fortalecer el nakshatra nos puede ayudar a fortalecer nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestra calidad de aire vital o prana y la manutención de todo lo que podamos hacer o que podamos lograr. Eso es este nakshatra. Entonces van a tener efecto en nuestra mentalidad, pensamientos, todo eso, ¿no? Entonces, si el regente de nuestro Janma Nakshatra está afectado en la carta, puede atraer la muerte, ¿no? Muerte prematura, ¿no? Por eso la longevidad se mide con la casa 8, ¿no? Por ejemplo, una persona que nace con Saturno en casa 8 indica que la persona va a ser longeva, pero también el nakshatra debe de ser analizado para ver cómo va a ser la longevidad. También se analiza el planeta regente de la casa 2 y de la casa 7, ¿no? Que serían la casa 12 de la 3 y la casa 12 de la 8, que son pérdidas, ¿no? Entonces, hay varias formas de analizar, ¿no? Pero definitivamente el nakshatra nos ayuda a mantenernos, incluso saludables, aparte del Karanesha y del regente del ascendente. Entonces nos da prana, nos da buena calidad de prana, ahuyenta la muerte, ahuyenta la enfermedad, ahuyenta las dolencias, ¿no? Que se relacionan directamente con la mente y las impresiones que vivimos. O sea, nuestra salud física depende mucho de nuestro estado mental y espiritual. De hecho, por ejemplo, hay un verso, no recuerdo bien si es del Charaka Samhita, que es una escritura de la medicina ayurveda que dice que todas las dolencias, todos los desequilibrios y todas las enfermedades se le atribuye al olvido de nuestra verdadera identidad, o sea, quiénes somos. O sea, una persona que realmente sabe quién es, en esencia, realmente, o sea, más allá de ser un cuerpo, de ser un cuerpo de fuego, de tierra, o sea, conocer nuestra verdadera esencia mantiene, ¿no? Por eso se explica que el nakshatra es eso, ¿no? Que nuestra salud física depende mucho de nuestro estado mental y espiritual. Si uno aplica esta frase Aham Brahmasmi, ¿qué significa yo soy un alma espiritual. Entonces, si yo realizo eso, me voy a encontrar con una salud mental y a la vez con una salud física, porque muchos de los padecimientos o enfermedades físicas tienen que ver con estados emocionales y mentales.
Entonces, el nakshatra es eso, ¿no? Son impresiones, ¿no? Se relaciona directamente con la mente y las impresiones. De hecho, por ejemplo, a veces hay personas que están predispuestas a desarrollar una enfermedad crónica. ¿Y qué es lo que basta para que esa enfermedad sea detonada? ¿Alguien tiene una idea? Por ejemplo, cuando una persona, digamos, ¿no? Que pasa muy seguido aquí en México, ¿no? Suena la alarma sísmica y ¿qué pasa, no? Es una impresión fuerte para una persona que puede llevarla a vivir un paro cardíaco, como cardíaco, a desarrollar una diabetes, etcétera. Entonces tiene que ver con el tema de las impresiones que vivimos, impresiones fuertes y con nuestro estado mental y espiritual. Entonces, si el planeta regente del nakshatra está afectado, hay que fortalecerlo para que las impresiones, nuestro estado mental también pueda estar fuerte y de esa manera no enfermemos. Podamos tener una buena mentalidad, pensamientos, calidad de prana, buenos pensamientos, obviamente, y manutención de todos los logros, ¿no? Esa es la consideración del nakshatra. Hay información más extensa de lo que es los nakshatras, pero eso lo vamos a ver ya cuando veamos específicamente el tema de los nakshatras. ¿Cómo se analizan? ¿Qué representa cada uno de los nakshatras? Ya específicamente vamos a dar una explicación. Pero aquí en un término general, dentro del Panchanga, significa eso, mentalidad, calidad de mentalidad, pensamientos, calidad de aire, porque es Vayu Tattva, aire, y manutención, ¿no? Entonces esta persona, su nakshatra es Hasta, es la luna, cómo es sus pensamientos, cómo es su calidad de aire, de prana, y cómo es la capacidad de manutención. Entonces ya es bien curioso, ¿no? Mire, fíjense, ella nace un día lunes, el lunes está regido por la luna. Ay, ¿qué pasa acá? Yo no sé qué hice. Ahí está. Ella, esta persona, es mujer, nace un día lunes, está regido por la luna. El Titi es el 10º día de la fase menguante, dijimos que también estaba regido por la luna. Y el Nakshatra es Hasta, que está regido por la luna. O sea, dentro de por lo menos ya de 3 divisiones del tiempo, está la regencia lunar, ¿no? Entonces, esa persona, de hecho, por ejemplo, Hasta es una constelación que indica fluctuación mental, fluctuaciones. O sea, son personas que son muy cambiantes. O sea, están pensando en algo, tienen una idea, un pensamiento, y dicen, sí, 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 esto, lo otro, y pum, de repente cambian de la nada. Dicen, no, ya no lo quiero. Incluso pueden iniciar un proceso y cambiarlo, ¿no? O sea, indica fluctuación. Entonces, en ese caso debe de esta persona fortalecer mucho esta cuestión lunar, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta con respecto al nakshatra? No, dices que las descripciones las vamos a ver más adelante, ¿no? Sí, cuando veamos nakshatras, es así definitivamente. Ok. Pero de una, así de forma, se puede decir como inmediata, vean cuál es su nakshatra y la tabla que yo les mostré, vean cuál es el planeta regente y analícenlo en su carta. Y ya ahí se van a dar una idea, cómo es su dignidad de ese planeta, en qué casa se encuentra y qué casa rige. Y ya ahí más o menos se van a dar una idea, pero ya el tema de nakshatras con respecto al Janma Nakshatra y lo que representa lo vamos a ver en las clases de nakshatras. Luego tenemos otra división del tiempo, ¿no? Que en este caso se conoce como el Karana, ¿no? Karana, digamos que es el equivalente a la mitad de un titi. Dijimos que un titi equivale a 12 grados. Entonces, la mitad de un titi son 6 grados. O sea, prácticamente se significa que dentro de un titi hay 2 karanas. Entonces, si existen 30 titis, existen 60 karanas. Pero de esos 60 karanas se consideran 11, ¿no? O sea, se repiten.
¿no? O sea, son en sí, se manifiestan 60, pero son 11 específicamente que se repiten dentro de todos esos 60 divisiones, ¿no? Son 30, 60, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está, este es el primero que es Pratipat, el de 0 a 6, el Karana se conoce como Kimstugna. Luego, la segunda parte del primer Titi es Baba. Luego, en la primera parte del segundo Titi o fase lunar, que es Ditya, sería Bálava. La segunda parte, Kaulava. O sea, cada Titi, cada fase lunar tiene dos Karanas. El Karana tiene que ver con el elemento Tierra y el planeta Mercurio. O sea, cada una de estas divisiones del tiempo se le puede atribuir lo que indica cada planeta. Entonces, Mercurio, en este caso, pues es un planeta que indica la profesión, el trabajo, el dinero, la riqueza, ¿no? La carrera. O sea, no se utiliza directamente para interpretar el aspecto profesional, pero sí nos puede dar una idea de cómo se puede manifestar ese aspecto profesional o nos puede dar una idea de lo que podemos hacer con respecto para poder mejorar nuestra correspondencia profesional. Entonces, el Karana es digamos, existen 11 tipos que se dividen en dos grupos. Móviles, que serían del 1 al 7. Baba, cada karana está regido por un planeta al igual, y esa regencia planetaria se conoce como Karanesha. Y se utiliza, como les decía, para analizar un poco sobre la profesión, se utiliza para analizar lo que es las finanzas, el dinero, y bueno, los primeros 7 son móviles y los últimos 4 son fijos. Baba está regido por el Sol. Bueno, de una vez lo ponemos aquí. El Karana, aquí viene, dice Karana, es el séptimo, vanilla de esta persona. Entonces, cada uno de ustedes lo pueden analizar cómo se llama su Karana. Y en base a esta tabla, pueden ver cuál es el planeta que lo rige, cuál sería su Karanesha. Por ejemplo, esta persona es vanilla, está regido por Venus. Y ese Venus se debe, al igual que los otros indicadores, se debe de analizar en la carta. Entonces, Baba Sol, Balaba Luna, Kaulaba Marte, Taitula Mercurio, Garilla Júpiter, Vanilla Venus, Vishti, Saturno, Shakuni, Rahu, Chatushpada Ketu, Naga Rahu y Kishtungana Ketu. Son 11 caranas de todos los 60 y tienen estas regencias planetarias. Luego, por otra parte, así como cada uno de los divisiones del Panchanga, por ejemplo, el Karana indica las habilidades que puede manifestar una persona, el talento, tiene que ver con la carrera, no directamente, pero sí nos puede dar información, ¿no? Con respecto a la carrera, la riqueza y el éxito. Porque a veces las personas pueden tener una casa 10 bien aspectada, pero a lo mejor no están haciendo la carrera que corresponde. No están haciendo los estudios. Hay personas que incluso pueden tener licenciaturas, maestrías y doctorados y nomás no hallan, o sea, no se ubican, no se concentran en un aspecto específico y no crecen, no se vuelven exitosos, pero es porque el Karanesha puede estar afectado en la carta de la persona. Entonces, lo que hace el Karanesha es concentrar todos esos estudios volviéndolo como una herramienta de habilidades para que la persona pueda ser exitosa. Entonces, el Karana indica todo esto, ¿no? La riqueza, carrera, entre otras cosas. Entonces, el Karana es considerado como el hijo del Titi, porque el Titi se manifiesta a través de la luna, aunque está regido por Venus, nace de la luna, porque la luna es la que se mueve y que indica los diferentes titis o faz. Porque, por ejemplo, también en la clase pasada contamos que, por ejemplo, de la Luna, pues surge Mercurio, ¿no? Y el Karana está regido por Mercurio. O sea, los Karanas nacen del Titi, de Chandra, de la Luna. Entonces tiene esa relación que el Karana es como un hijo del Titi, ¿no? Entonces, por otra parte, al ser Mercurio, el Karaka o el indicador principal del Karana está relacionado al trabajo,
y al karma que uno debe de realizar en esta vida y todas las acciones que conducen al éxito. Entonces, el karana nos ayuda a enfocarnos específicamente sobre qué podemos hacer y en qué trabajar para lograr frutos materiales, este, ya que muchas veces hay personas que, como les decía, estudian tantas cosas, pero digamos, está bien estudiar tantas cosas porque nos ayudan a reunir conocimientos, ¿no? Ideas. Entonces, el Karanesha lo que hace es centrar todas esas ideas para que la persona pueda enfocarse en algo específico y obtener beneficios. En el caso de las finanzas, el Karanesha puede determinar cómo puede ser nuestro éxito económico, porque una persona puede tener una casa 2 pues pasable, ¿no? Bien, puede tener una casa 11 bien, y puede tener Mercurio bien, puede tener Júpiter bien, ¿no? Puede tener el regente de la casa 2 bien, puede tener las bendiciones de la diosa de la fortuna, puede estar aceptando la fortuna, pero el Karanesha puede estar situado en un signo que pueda afectar esa disposición económica, ¿no? Porque indica riqueza. Entonces, el principio, que es un principio que lo vamos a ver en el tema de finanzas, es que ese Karanesha debe de analizarse en qué signo está con respecto a su elemento para determinar el éxito financiero económico. Se dice que los mejores signos con respecto a las finanzas y el Karanesha, que es en este caso esta persona es la luna vanilla, los mejores signos son los de tierra. Posteriormente son los signos de agua, luego los de fuego y los peores son los de aire. Agua, fuego, tierra y aire. Entonces, esta persona tiene su Karanesha en el signo de Virgo, o sea, en un signo de tierra. Significa que esa persona pues va a tener buena manutención y posteriormente está propensa a vivir un periodo favorable de Júpiter, aunque su Júpiter está afectado, está en casa 7 pero pues indica el éxito, va a tener una influencia a partir del 14 de octubre del 2023 hasta el 14 de octubre del 2039, un periodo muy largo del Mahadasha de Júpiter, y va a tener periodos de Antardasha, ¿no? De diferentes planetas. Pero bueno, el Karanesha está en un signo de tierra, significa que va a tener estabilidad económica la persona, por lo menos, ¿no? Entonces, eso es lo que indica el Karanesha. Por ejemplo, aquí hay lo que puede indicar, ¿no? Estos 11 Karaneshas, de manera muy general. Por ejemplo, Baba indica el deseo de lograr éxito, hace que la persona sea arrogante cuando el regente está afectado. El liderazgo puede ser una de sus prioridades, ser líder, porque es el sol. Balaba, la luna, puede ser una persona de una mente clara, puede tener buenos pensamientos, buena disposición dentro de la sociedad, va a tener la capacidad de organizar, o lo opuesto si está afectado. Kaulaba, determinación, a veces puede ser egoísta, pero protector al mismo tiempo. Kaitila, Mercurio, persona intelectual, un tanto mundana, porque es Mercurio, indica lo material, la riqueza, práctico, son personas que les gusta ser más prácticas que intelectuales, al mismo tiempo, confusas, cambiantes. Garilla, Júpiter, consejero, liberales. Júpiter débil, mentalidad materialista, conservadora y negativa. Vanilla, Venus, inclinado al arte, buenos con la administración. Por ejemplo, los que tienen vanilla son muy buenos administradores a nivel financiero, ¿no? Cuando alguien quiere conocer o tener a alguien que pueda ser un buen administrador, de preferencia que tenga vanilla, Venus, y que esté en un signo de tierra. Y eso le va a dar la facilidad. Obviamente el Karanesha debe de estar fuerte para que pueda tener buena disposición a administrar. O sea, vanilla da riqueza, y afectado puede volverse crítico, demasiado perfeccionista, ¿no? Vishti, que es Saturno, cualidades negativas, posesivas, celosos, amargados, crea karma negativos, quiere tener el control de todo, trabaja duro y bueno, puede generar mucho éxito si Saturno está fuerte. Por ejemplo, Sakuni es Rahu, que es el tío dentro del pasatiempo del Mahabharata,
indica el tío de Duryodhana, eso bueno, no lo vamos a explicar porque no nos da tiempo, pero en algún momento pueden investigar quién es Shakuni. Y Shakuni pues era una persona que tenía mucha codicia por lo material. Entonces, Shakuni, al estar regido por Rahu, indica que la persona va a alcanzar sus objetivos materiales. Chatushpada, Ketu lidian con problemas de vidas pasadas y se preocupan mucho por ganar dinero. Naga, Rahu, sabiduría profunda, experiencia de vidas pasadas, tendencia a la evidencia y debe desarrollar mucha paciencia. Quintugana, Ketu, ese Karana es un llamado profundo hacia la persona que lo posea para poder exaltar su espiritualidad. Entonces, eso es lo que refiere el Karana o el Karanesha. Luego tenemos el yoga. El yoga, existen 27 tipos de yogas también, ¿no? Muestra la interacción de una persona con Maya. Pero ya una duda. Sí, dime. ¿Sí? Por ejemplo, yo no vi mi karana que es Gara. Lo indica en mi carta que es Gara, mi karana, pero en los que mencionaste no lo vi, entonces Sí, es Gara, ahí. Garilla. Gara es este, Garilla. Ah, Garilla, es la Ajá, misma. a veces aparece como Gara o Garilla. Porque me marca Garilla. Sí, es Ah, Gara o Garilla, es el es mismo. que aquí me marca Karana 6 Gara, es el mismo. Sí, Gara, Garilla es el mismo. O sea, es Júpiter, el planeta regente, el Karanesh. Bueno, Sí, ya. entonces, Garilla sería Júpiter y aquí están las influencias. Puede ser buen consejera, liberal, ¿no? Tendenciosa a la espiritualidad, renunciante, ¿no? Si está afectado tu Júpiter, pues conservadora, materialista, etcétera. Pero bueno, se puede fortalecer. Entonces, el yoga estaba diciendo que es el que indica. Yoga es una palabra que en términos generales indica unión. Por eso, por ejemplo, en astrología existen muchos yogas, que significa unión de un planeta con otro, de un planeta con un indicador, etcétera. Yoga es unión, es vínculo, la manera de vincularse o relacionarse. Y en términos espirituales, yoga significa la unión, el vínculo hacia lo divino, ¿no? Hacia Dios. Entonces, existen 27 tipos de yogas, ¿no? Cada uno tiene una influencia planetaria, ¿no? Van en este orden: Vishkumbha, Preti, Ayushmana, Shaubhagya, Shobhana, Atiganda, Shukarma, etcétera. Son 27. Está regido por el planeta Júpiter y el elemento es el Akash, el éter. Entonces, por eso tiene que ver mucho con la interacción, de cómo nosotros interaccionamos o nos relacionamos, porque en el sistema védico existen los 5 elementos, que es la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, pero el éter es el que unifica, el que hace que todos los elementos puedan interaccionar, que puedan relacionarse, ¿no? En términos ayurvedas es así. Entonces, astrológicamente, el yoga, que es Júpiter, Akash, justamente indica con respecto a una persona de qué manera nosotros interactuamos, de qué manera nosotros nos relacionamos con la maya, con la energía ilusoria que predomina en este mundo, o sea, lo que no es real, lo que no perdura, lo que es efímero, y también cómo nosotros nos relacionamos con el medio ambiente en donde nos encontramos, cómo nos relacionamos incluso con la sociedad, ¿no? Con las personas. Entonces, este indicador es importante de analizar porque indica aspectos de la vida espiritual de una persona. Por eso Júpiter es el Karaka, el indicador. Indica la espiritualidad, ya que muestra qué tan fuerte es el Akash, o sea, es decir, la calidad de fuerza de la conciencia para el cumplimiento de nuestros deberes, ¿no? Que nuestros deberes se pueden traducir como los purusharthas. Existen los 4, ¿no? Ya los mencionamos hace un rato. Dharma, Artha, Kama y Moksha. ¿Qué tan fuertes somos
con respecto a nuestro cumplimiento de los purusharthas, de nuestros deberes, ¿no? ¿Cuál es esa calidad, esa fuerza? Entonces, ese yoga que poseemos va a tener igual un planeta que lo rige y debe de ser analizado en la carta. ¿Cuál es su dignidad? Si está con un benéfico, maléfico, y si nosotros queremos generar buenos vínculos, buenas relaciones, ¿no? Nosotros tenemos que fortalecer a ese planeta. Si queremos crear una buena interacción, un buen vínculo, ¿no? Con el medio ambiente, con las personas, con este mundo material a través de no solamente producir cosas materiales, sino que también producir cosas espirituales, se debe analizar este yoga. Cada uno tiene pues alguna característica, ¿no? Aquí vienen en inglés, pero específicamente dentro de los 27 yogas, los que están en amarillo, estos yogas se consideran no muy buenos, ¿no? Estos pueden crear obstáculos en nuestro proceso de interacción, de relación o de vínculo con lo espiritual, con el medio ambiente y en términos sociales. Entonces, esa es la consideración. Existen yogas buenos y yogas malos, ¿no? Entonces, según sea con el que nosotros nazcamos, nos sentiremos así, ¿no? Nos vamos a sentir así, bajo esa disposición, ¿no? De poder o no unificar los demás elementos dentro de los 27 yogas, ¿no? O sea, unificar los elementos para volvernos personas creativas. Entonces, el yoga puede indicar qué tan satisfecho está uno o qué tan satisfecha está una persona consigo misma. Este es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención porque indica la satisfacción como interna. O sea, porque hablando del karana, ¿no? De que tiene que ver con más con términos ¿cómo se dice? De cuestiones materiales porque es la tierra, más allá del nakshatra, del titi, que muestra habilidades, ¿no? Etcétera. El yoga es un indicador que nos muestra qué tan satisfechos podemos estar independientemente de lo que una persona logre o de lo que pueda tener. Porque en el mundo, por ejemplo, hay personas que pueden tener mucho dinero, pueden tener una casa, pueden tener carro, pueden tener todo materialmente, pero a lo mejor pueden estar insatisfechos, no sentirse completamente realizados o satisfechos. Entonces el yoga significa que si el yoga está fuerte, incluso si uno tiene dinero, si uno tiene las comodidades materiales, tiene fama, lo que sea, esas virtudes, uno va a estar satisfecho espiritualmente. Uno se va a vincular, se va a relacionar apropiadamente. Incluso si uno tiene poco, si uno va al día, si uno tiene, pues, no mucha riqueza, pero si el yoga está fuerte, significa que la persona, a pesar de que no pueda tener a lo mejor cosas que puedan ser consideradas importantes para otros, la persona se va a sentir satisfecha con lo que tiene. Y viceversa, si el yoga está afectado, el planeta regente del yoga, con el que nace una persona, digamos que no tiene crecimiento material y luego el planeta yoga está afectado, insatisfacción, la persona se va a sentir terrible, ¿no? La otra, pues bueno, por lo menos va a tener como la facilidad de poder elegir más cosas, porque si tiene dinero va a tener un libre albedrío mayor, pero bueno, al final de cuentas va a haber insatisfacción. Entonces, el yoga es eso, es la forma de medir qué tan satisfechos estamos, ¿no? No en términos materiales, sino en términos espirituales. Entonces, esa es la consideración con estas 5 divisiones. Entonces, son relacionadas a los 5 elementos. Tenemos algunas indicaciones de lo que significa cada uno, pero más adelante veremos otras, ¿no?